través de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido esa tendencia a buscar a Dios. Los arqueólogos y todos los historiadores dicen que por más primitiva que sea una civilización, siempre han encontrado vestigios de una manera de buscar a Dios, de imaginarse a Dios, de tratar de adorarlo. Y ha sido así desde el principio. Y en ese aspecto somos bien creativos, porque hemos adorado hasta lo que ahora nos puede dar risa y nos causa un palo ahí que levantaban y ya lo adoraban y todo eso, ¿no? Pero así es. Y el reto es que Dios, como dice Juan, ahorita lo que leímos en 1 de Juan, es que a Dios nadie lo ha visto. Después del Edén, que el hombre convivía, tenía una comunión perfecta y estrecha con Dios, nadie ha visto a Dios. Y por el otro lado, después de Edén, después del pecado, pues no podemos entrar en ese conocimiento de Dios tal cual Él había proyectado desde un principio. Entonces nadie lo ha visto y nuestro pecado nos hace que adoremos cualquier cosa. Y la Escritura desde un principio comienza dándonos esa pauta, ¿no? De cómo el hombre adora cualquier cosa y Dios está, ¡hey! Aquí andamos, es por acá. Pero desde Edén la mujer le hizo más caso a la serpiente, después el hombre adoró al faraón, a otro hombre, y hay una lista de dioses: Baal, Acera, Artemisa, Moloch, Dagón, Diana, Mercurio, Quemos, Astarot. Bueno, en la Biblia, nada más en la Biblia, en Medio Oriente, en esos siglos, hay una gran lista de dioses. Si nosotros venimos aquí a América, la lista se cuatriplica, ¿no? Porque nuestras culturas prehispánicas eran idólatras de hueso colorado. Adoramos al sol, a la lluvia, a la vaca, En el tiempo de Juan, cuando Juan está escribiendo esta carta de primera de Juan, había una corriente que decía que para conocer a Dios tenía uno que interiorizar, tenía uno que trabajar con el conocimiento, y era el gnosticismo. El famoso gnosticismo, que nos ayuda a acercarnos a Dios, según ellos. Y para ello tenías que ser iniciado en esa religión. Entonces los iniciados, los iluminados, los privilegiados eran unos cuantos que podían entender el misterio revelado para alcanzar esa deidad. Y eso se empieza a mezclar con el cristianismo y da algo que alguien le dio por llamar el gnosticismo cristiano, que no tiene nada de cristiano, porque ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entró en la iglesia y es contra lo que Juan está tratando él de bregar. Entonces son esas doctrinas secretas que tienen que alcanzar. Y la salvación del hombre no es por el sacrificio de Jesucristo, sino es que yo alcanzo ese nivel de conocimiento, de trascendencia, y yo logro mi salvación. Cristo únicamente vino a darnos la muestra de que sí se puede, y más o menos por dónde es el camino, según ellos. Tienen una perspectiva dualista de la vida. La materia es mala, el espíritu es bueno. La carne, el cuerpo es malo, lo espiritual, la oración, todo eso es únicamente lo bueno, lo que está fuera de la materia. Eso trae que en su cristología digan que Cristo no era realmente materia, sino que aparentaba tener un cuerpo, pero como Él es Dios, no podía mezclarse con la materia, que es mala, o sea, es incongruente para ellos que un Dios que es lo espiritual, que es lo bueno, se haga carne y siga siendo Dios. Dice, eso no puede ser. Entonces la conclusión es de que Cristo simplemente aparentaba ser un hombre. Y ahí en la cruz no murió un hombre, sino es aparentemente un hombre. Y ese es el docetismo que se conoce, que es una rama del gnosticismo.
Y obviamente en su ética, si la carne era mala y prisionaba al espíritu que era bueno, que estaba dentro de nosotros, que tenemos que conocer y entendernos para lograr liberarlo, a la carne muchos de ellos lo que hacían era martirizarla y golpearla. Y otros decían, bueno, si la carne es mala y se va a ir al polvo, pues hagamos lo que sea y démosle placer a la carne, total que yo conozco a Dios en mi interior. Y a final de cuentas era bien padre porque decían, si yo no alcanzo ese nivel de conocimiento de Dios, voy a morir, pero voy a volver a reencarnar de una manera que voy reencarnando y voy evolucionando y cada vida voy alcanzando un poquito más el conocimiento de Dios hasta lograr liberarme de este cuerpo de maldad, ¿no? Y pues ahí se la llevaban reencarnados y había unos que ya eran los más avanzados. Y en su interpretación bíblica ellos tenían que alegorizar, y es cuando entra la alegoría dentro de la Escritura y encontramos cosas que no está diciendo lo que dice la Escritura, sino tiene que encontrar una verdad espiritual que solo unos cuantos pueden darlas a conocer. Cuando eso lo retoma mucho tiempo después Santo Tomás de Aquino en la Iglesia Católica, es que entramos en un tiempo de oscurantismo terrible, porque nada más los sacerdotes podían leer, o los padres, eran los únicos que podían leer la Escritura. El pueblo no tenían esa capacidad, había esa dualidad, había esa jerarquía, ellos eran los iluminados, algún día tú llegarás a ese nivel, pero ahorita me tienes que hacer caso a mí, y empieza ahí todo el problema. Y tristemente, después de la Reforma, cuando los reformadores tratan de sacarnos de ese tipo de interpretar las Escrituras alegóricamente, no lo consiguen de todo. Hoy día en nuestras iglesias todavía tenemos un poquito de esa alegorización y esa dualidad, cuando debemos de verlo de una manera integral. Cuando Juan está escribiendo esa carta, por eso empieza primero de Juan 1:1, primera carta de Juan 1:1, tratando de combatir esa herejía que se está metiendo en la iglesia. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y está hablando de Cristo, y en todo eso los gnósticos dicen, pues sí, está bien, ¿no? Lo vieron, lo oyeron, lo contemplaron, y no hay problema, comparte mucho. Pero cuando dice, cuando lo palparon nuestras manos, cuando nosotros lo tocamos, ¿y quién mejor para decir eso que el apóstol amado, ¿no? Que Juan, que era el consentido, dicen por ahí, del Señor, el que se recostó en su pecho, el que caminó con él, el que lo vio dormir, el que lo vio comer, el que lo abrazó, el que compartió sus enseñanzas. Él puede decir que Cristo era de carne y hueso. Y él habla de esta parte de que Dios era totalmente hombre, pero también era totalmente Dios, y no había problema con ello. Entonces, el conocimiento de Dios ya no es algo interior, algo que yo tengo que alcanzar, sino, dice en el capítulo 4, versículo 7, que es donde vamos a estar ahorita un ratito, es el amor. 4:7, hijitos, no, 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En pocas palabras, lo que le está diciendo Juan a aquellos que están tratando de meter el gnosticismo, en eso que por el conocimiento alcanzamos a Dios únicamente, dice que sí tenemos que conocer a Dios, pero a través del amor. La fuente del amor es Dios. De Dios viene el amor, porque Dios es el amor. Y para conocer a Dios, tenemos que hacerlo mediante el amor. Y fíjese cómo dice, el que no ama a Dios, el que no ama a su prójimo, no conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios.
No dice el que odia a su prójimo. O sea, no es el que me está tirando leña, no es el que me está persiguiendo, no es el que está hablando de mí, no es el que... Simplemente el que no manifiesta el amor, quiere decir que no conoce a Dios. Si conoces a Dios, entonces amas. Puedes amar a Dios y puedes amar a tu prójimo. Y esta palabra que usa es la famosa palabra en griego ágape, el amor ágape. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho, entonces no les voy a dar la definición de amor ágape. Lo que vamos a ver son ejemplos de cómo la Escritura nos enseña qué es el amor ágape, para ver si verdaderamente conocemos a Dios y estamos dando a conocer a Dios. Porque si no es otra cosa, pero no es el amor de Dios. En el versículo 9, Dios nos da el ejemplo. Juan dice, el ejemplo lo da Jesucristo. 4:9 dice, en esto se mostró, ese es el ejemplo de Dios, en esto se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto, versículo 10, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, no yo alcancé el conocimiento de Dios o el amor a Dios porque leí la Escritura y dije, ay, tengo que amar a Dios. Ni siquiera es eso, sino que Él toma la iniciativa para amarnos. Y esa iniciativa es no nada más decirnos, miren, el amor es así, pórtense bien, no se hagan mal, no. Él muestra el amor, dice, los amo, pero los hace con un acto, con un gesto que es incomparable. Manda a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros podamos conocerle a Él y conocer el verdadero amor. Eso es el amor ágape. ¿Cómo nosotros lo podemos poner en práctica? Y aquí vamos a tener varios ejemplos. Vamos a ir, el Señor Jesucristo nos da ese mandamiento, ¿no? Lo retoma del Antiguo Testamento, del Levítico, y dice, ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa es la encomienda. Si verdaderamente son cristianos, si verdaderamente han recibido y han creído por fe que Jesucristo es nuestro Salvador y mora en nosotros, y el Espíritu Santo nos ha traído de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, debemos amar a Dios y al prójimo. Ejemplos, para que no quede en la teoría. Al prójimo, Efesios 5:25. Muy palpable en el hogar. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es una recomendación que da Pablo a los esposos de que amen a sus esposas. En un tiempo en el que la esposa, pues no era que precisamente yo estuviera enamorada de ella, ni que ella estuviera enamorada de mí, que nos vimos, nos flechamos, vino Cupido y... No, el matrimonio era un negocio entre dos familias, un acuerdo en que decían, tu hijo, tú me das a tu hija para mi hijo y hacemos... Y ahí se tenía que aguantar. Y la mujer se tenía que sujetar a ese esposo. Por lo general la mujer era menor y el varón ya era más crecidito. Y había esa diferencia. Entonces cuando Pablo le dice a las mujeres, sujétense a su esposo, pues sí, había que sujetarse a fuerza, ¿no? No le quedaba de otra a la mujer. Pero cuando lo dice en el Señor, cambia la cosa. A las mujeres le dice, sujeten a sus esposas en el Señor, porque es algo que el Señor espera de ustedes. Pero cuando al marido le dice, ama a tu esposa, ya es algo que el hombre no estaba acostumbrado a percibir, a hacer, a ejecutar. La carta de divorcio la daban por cualquier cosa. Si no hacía los huevitos o la cochinita como a mí me gusta, carta de divorcio.
Era muy fácil deshacerse de eso, era como un contrato que se desbarataba, simplemente era un contrato. Y le dice al marido Pablo, el Espíritu Santo, ama a tu esposa como Cristo amó a tu iglesia. Eso es el evangelio que hay en esa epístola. Porque para el hombre no era algo natural hacerlo, no era de patriarcas, no era de judío, eso de andar y que, ay, mi amor, nada. Y sigue diciendo en el 29, desde el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. El amor ágape es decir, yo te sustento y yo te cuido. Veo qué necesidades tienes y las suplo. Otro ejemplo del amor ágape lo tenemos con los hermanos. Y Juan lo está diciendo en la carta, amemos unos a otros. Pero vamos a ver Romanos 12, del 9 al 13. Romanos 12, del 9 al 13. 9 dice, el amor sea sin fingimiento, porque es muy fácil fingir muchas veces el amor, para decir, oye, que vean que soy cristiano, que soy bien bueno, hago 2, 3 cositas por ahí y ya quedo bien con todos, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces el amor ágape es sin fingimiento. Aborrecen lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Decir no yo, sino tú primero. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El amor ágape, a fin de cuentas, es un servicio al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando aquí está hablando de tribulación, recuerden que están escribiendo en una iglesia que está viviendo en un momento que en el mundo es muy hostil con el cristianismo. Los están persiguiendo, los están despojando, los están asesinando, los están metiendo al circo romano y tienen que huir en muchas ocasiones. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Cuando a alguien lo persiguieron, cuando a alguien le quemaron su casita, tuvo que salir huyendo, yo voy a ser hospitalario. Y no es recibirlo 2, 3 días, no es recibirlo una semana, porque ya se quedó sin nada. Tengo que abrirle mi casa para que se quede a vivir conmigo. Se quedó sin trabajo, sin posesiones, tengo que darle de lo que yo tengo. Ese es el amor ágape, entre hermanos. Ver la necesidad del otro, estar unánimes en la oración y todo lo que ustedes quieran, nos une la fe, nos une. Pero la necesidad del otro debe ser suplida. Conocemos a Dios, cuidamos y sustentamos al otro. Empezamos con la familia, nos extendemos a los hermanos, pero Cristo no se quedó ahí. Dice que una manifestación de que conocemos a Dios, que conocemos ese amor, que Dios es amor, es amar a los enemigos. Y Cristo lo dice. ¿Se acuerdan que fue dicho que amen a los hermanos y aborrezcan a los enemigos? Pero yo hoy les digo que tienen que amar a los enemigos. Y Pablo lo retoma aquí también, más adelante en el 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si aquel que te persiguió tiene una necesidad, muéstrale el amor. No conoce a Dios, no conoce el amor, no conoce la piedad, no conoce la misericordia, odia al otro. Muéstrale el amor, dale a conocer a Dios. Esa es una evidencia de que tú verdaderamente conoces a Dios. Y son 3 maneras prácticas, porque
Como dice Juan, no es cuestión de conocimiento nada más, sino es algo de práctica, por eso no le quiero dar definiciones el día de hoy. Son 3 formas prácticas en las que podemos saber si conocemos a Dios amando a los demás. Fíjense lo relevante y lo importante de este tema para Juan. Regresamos a 1 de Juan 4, versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese temor es el que ha movido a la humanidad de todas las generaciones a tratar de entender a Dios, a tratar de conseguirlo, a tratar de satisfacer a Dios. Y de ahí los sacrificios humanos, de ahí las oraciones, de ahí todo el tipo de cultos que tiene la humanidad a través de la historia. Pero dice que el amor nos trae esa confianza y esa tranquilidad de que no vamos a tener broncas con Dios el día del juicio, porque amé, porque lo manifesté, no nada más porque lo sabía, no nada más porque yo lo interioricé y sí Dios y que lo leí en las Escrituras, sino porque lo puse en práctica. La salvación es por fe, no es por obras, sí es cierto, pero si en verdad tenemos esa salvación, las obras son una causa inmediata, se ve, se manifiesta y otros pueden conocer a Dios. Esto no es realmente nuevo. Esto era el proyecto de Dios originalmente. Le decía en Edén, el hombre y Dios compartían y convivían. Y si Dios es amor, y nosotros fuimos diseñados por Dios a su imagen y su semejanza, y sabemos que en ese momento no era la cuestión física, sino esos aspectos comunicables de Dios, y si Dios es amor, nosotros deberíamos amarnos. Ese mundo que fue diseñado por Dios era un mundo de amor, en el que unos a otros nos estaríamos propiciando. ¿Qué pasa ahora? Si tú le preguntas a alguien, ¿cómo te imaginas tu hogar si fuera fundamentado en el amor? Y se lo pregunté a un niño en una consejería hace poco. Me dice, pues es que mi mamá no me gritaría, mi mamá me daría de comer, y yo veo el amor de Dios en que me suple del techo, en que me da, en que tengo esto, en que tengo lo otro, en que cuando me enfermo me cuidan, en que me dan mis medicinas. Me dan. El amor que hemos aprendido es para mí. El amor ágape es dar para el otro, ver por el bien del otro. No, el amor, dice Corintios, no busca lo suyo propio. Es sufrido, todo lo da. Hoy en día el gnosticismo sigue muy en boga, muy en boga, dentro del cristianismo. Y podemos hoy ver allá iluminados que dicen que ellos tienen contacto directo con Dios y que tienen que venir a mí para tener sanidad, para poder orar y muchas otras cosas. Pero en el tema del amor, algo que habla Juan que nos sirve de lo que dice Juan en esta carta y que está ahorita como filosofía muy arraigada en nosotros, es el hedonismo, que tampoco es nuevo, también viene desde los griegos,
Pero es dice, es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Placer como fin y fundamento de la vida. O sea, el sentirme amado, el sentirme bien, el darle a mis sentidos todo lo que yo quiero, es el fin principal y último del hombre. ¿Dónde queda el otro? En la medida en la que yo pueda suplir una necesidad de esas en mi vida, está el otro. En la medida en que el otro no signifique nada relevante para mi satisfacción, lo ignoro, no pasa nada. Él su vida, yo mi vida, cada quien sus placeres. Y nosotros como iglesia, no Iglesia Puerta del Cielo, como Iglesia Universal, seguimos luchando con esa dualidad muchas veces. Nos seguimos manejando por lo espiritual, por la oración, por la lectura de la Biblia, por 2, 3 cositas que hagamos ahí. Y el amor ágape lo reducimos de repente a vestigios de señales de amor. Chispas nada más ahí, que nos preocupamos por el otro y calmamos nuestra conciencia con una brigada médica, con una actividad ahí al año. Aquí localmente en esta iglesia, algunos me decían, los de Casa Nisi no tienen idea de la bronca en la que se están metiendo, la responsabilidad que están asumiendo, el compromiso, y a la mera hora se les van a ir. Muchos han tenido, y sé que muchos lo pensamos, y la verdad no es que no lo hayan pensado. Yo que pude estar cerca de 2 o 3 de ellos, no dormían, de verdad sabían que se estaban metiendo, pero entendían esto. No sé si lo entendían realmente, pero lo tenían en su corazón. Veían una gran necesidad y fueron movidos a mostrar el amor de Dios. Y todos nosotros como iglesia lo estamos haciendo. Algunos están apoyando en un momento dentro de la semana con su trabajo, algunos lo están haciendo con su dinero, algunos lo están haciendo con sus oraciones, todo cuenta. Y vamos por buen camino. Ese es el amor ágape. Porque hay varias personas que están dispuestas a dar de sus recursos. Algunos tienen para dar bien, algunos veo yo que lo hacen con un esfuerzo, pero con mucho amor. Otros vienen a dar su tiempo, a dejar de hacer sus cosas en su hogar, a sacrificar un momento, a asumir una responsabilidad, a ser hospitalarios, a dar amor, a dar a conocer al amor de Dios, porque ellos han conocido ese amor. Y cuando Juan dice que Él nos conoció y nos amó y envió a su Hijo, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta por las cuales nosotros estamos prácticamente obligados a dar amor. Una es que Dios me amó de tal manera, cuando yo no tenía nada bueno que darle, Él me amó y envió a su Hijo, y como fui amado, tengo yo que amar, no puedo ser ingrato, no puedo responder de otra manera. Pero además, amó a mi hermano, así como es de chocante, así con ese carácter que tiene, así lo amó Dios a él. Si conozco a Dios, si tengo ese amor en mí, el amor todo lo soporta. Yo quiero terminar invitándoles a hacer una pequeña reflexión introspectiva ahora sí. En esta semana, ¿qué gestos de amor han tenido para con el prójimo? ¿A quién han cuidado y a quién han suplido? En casa, ¿se vive ese ambiente de amor ágape en nuestros hogares? De cuidados, de estar prefiriéndonos los otros en vez de a mí, de renunciar a mi hedonismo, a mi egocentrismo, a mi tranquilidad y a mi paz. Como comunidad, como iglesia, ¿qué tanto sabemos del otro? ¿Qué tantas necesidades conocemos en las cuales nosotros podemos decir, yo te puedo ayudar en esto?
Algunas veces no nos toca más que orar porque no hay otra manera en que yo te pueda ayudar y solo Dios puede hacer. Pero hay muchas veces que Dios dice, dame a conocer al otro. Nos hace sensibles a la necesidad de alguien y empieza esa lucha y no es que tengo trabajo y es que tengo mucho que hacer y no tengo tiempo y estamos en este ritmo de vida que no nos da muchas veces tiempo de amar al otro, de dar a conocer a Dios. Y si queremos llegar al día del juicio tranquilos y confiados, tenemos que decir, sí, yo creí, yo tengo mi fe puesta en Cristo Jesús y por eso mi vida se caracterizó por eso. Como sociedad, ¿tenemos alguna sensibilidad, algo que nos esté llamando a hacer el Señor? Mis hermanos de Carfanisi tuvieron eso y dijeron, vamos a hacerlo. Y lo pusieron por obra. Hay muchas otras cosas que podemos hacer. Yo no sé qué está en tu corazón, no sé qué Dios ponga en tu corazón para poner en práctica el amor del Señor. La maldad de este mundo ha crecido tanto porque nosotros hemos dejado de dar a conocer a Dios. La maldad de este mundo ha crecido tanto porque hemos dejado de dar a conocer el amor de Dios. No estamos siendo sus imágenes y su semejanza. Lo conocemos, no me cabe la menor duda. Pongámoslo en práctica. Vamos a orar.